con nosotros. Rodrigo, un verdadero abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Paulino, ¿qué tal? Un abrazo para vos. Sorprendió mucho lo que sucedió ayer frente al Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Remitió a escenas, naturalmente, que nos impactaron y mucho aquí en Buenos Aires. Otra vez hubo una balacera, en este caso contra, se supone, el papá de chicos que van a ese colegio, que al mismo tiempo es un empresario de rubro textil, que tiene una marca con penetración nacional. Y allí empieza toda una especie de polémica respecto a develar de qué se trata. ¿Me pones en auto sobre qué judicialmente lo que se sabe hasta ahora y 24 horas después en qué estado está la investigación y qué crees que ocurrió? Bueno, lo primero a decir es que la investigación no ha sido asignada todavía a ningún fiscal. A esta hora, la Fiscalía de Flagrancia, que es la que tomó el tema en primera instancia, todavía lo tiene, no ha sido asignada a otra fiscalía. Recordemos que mañana en la provincia de Santa Fe se están renovando las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, por lo cual es una causa que además de ser complicada o fuerte o resonante, agarra justo en cambio de autoridades. Es decir, que no sabemos qué fiscal va a proseguir con la investigación. Lo que se sabe a esta hora es lo que ustedes están mostrando mientras hablamos nosotros, a las 7:15 de la mañana, en una zona residencial de Rosario. Es como si hubiera sido, no sé, pienso rápido, en un colegio privado de Olivos, para que piensen una comparación con el lugar en el cual se dio el ataque. Tiene además a unos poquitos metros una iglesia, un hospital, varios colegios más. En ese lugar de mucho tránsito, tres personas, ustedes lo veían en ese video, esperan a alguien que va a llevar a su hijo a la escuela, de las cuales de la moto se bajan dos y uno los espera a unos 20 metros. Disparan 7 veces a las 7:15 de la mañana, vuelven a subirse a la moto y se escapan. Primer dato, repetir lo que decimos siempre, Paulino, no hubo persecución, pese al lugar que es con una comisaría muy cerca, un lugar que está inmediatamente salís de ahí, hay avenidas, hay lugares por los cuales podría haber transitado rápido algún patrullero para perseguirlos, no hubo persecución, ni hay hasta ahora ningún detenido por ese hecho. Correcto. Hagamos El una otro video, pausa ahí. Perdón, Rodrigo. Hagamos una pausa simplemente porque has contado de manera muy acabada lo que sucedió, pero tenemos este pequeño video que da cuenta, poniéndole algún dato adicional a esto que vos decías, en el contexto en el que todo se dio ayer, pasada las 7 de la mañana. Lo compartimos y así dale. seguimos con la explicación fantástica que nos estás dando. Los disparos fueron los que veíamos después en la camioneta, ¿verdad, Rodrigo? Sí, no llegué a escuchar si en la transmisión se escucharon los disparos. En ese segundo video, que es el que ustedes emitieron, es una cámara, son dos cámaras del barrio, Sí, de sí. cámaras privadas que tienen vecinos del barrio. En ese video se ve a 20 metros de la escuela los dos jóvenes que se suben a la moto, terminan siendo tres, y se escapan. Eso es a 20 metros de la escuela. El otro video es a la vuelta del colegio, se escuchan los 7 disparos y después se ve pasar muy rápido, ustedes no llegaron a pasarlo, la imagen de la camioneta dando la vuelta, porque a la vuelta de la escuela del colegio hay un hospital. Estaba yendo quien había sido baleado hasta el hospital. Recordemos, por si a esta hora alguien no se enteró del tema, la persona que es atacada en ese momento, solamente un milagro, quizás haciendo un juego con el nombre del colegio, que es la medalla milagrosa, pero solamente un milagro hace que pueda estar vivo hoy. El disparo le atravesó su rostro, le atravesó la boca y salió por acá atrás de la oreja. Uno de los disparos. Estaba con tres chicos en ese momento encima de la camioneta. Uno era su hijo y dos amigos de su hijo. Vos decías, es el socio, es el gerente de una firma textil importante con historia en la ciudad de Rosario. El titular de la firma, un ratito después del hecho, mientras estaba su socio, su gerente, siendo intervenido quirúrgicamente en un sanatorio privado de la ciudad, dio varias entrevistas. En las entrevistas recorrió algunos caminos de qué podría haber pasado. Yo Quiero te invito a adentrarme, recorrerlo. claro, quiero adentrarme en eso, porque dio algo así como tres hipótesis. Ayúdame, Rodrigo. Y quiero que un poco hablemos de esa situación, porque frente a qué hecho estamos,
en medio de la conmoción que implican este tipo de casos en la Rosario, que hemos descrito en más de una oportunidad y de manera fantástica lo has hecho vos, y que tiene 93 homicidios en lo que va del año, encaminándose a un nuevo récord, tristemente después del récord del año pasado. La pregunta es, ¿vos creés en las tres hipótesis, alguna de las tres o en ninguna de esas tres hipótesis? Y hablemos de ellas. En primera instancia debemos ser cautos porque no hay muchos datos ni hay fiscal todavía a cargo. Pero dentro de esa cautela yo digo, una de las cosas que dijo el titular de la firma es que podría haberse tratado de un intento de robo. Por lo que sabemos, por lo que testigos han aportado, por lo que se ve en este video, intento de robo no hubo. Porque cuando vos llevas a 3 personas, de las cuales una se baja de una moto y 2 bajan hasta el lugar derecho para robar una camioneta, que eventualmente es lo que dijo el titular de la firma que podría haber pasado, que querían robar la camioneta, debería haber habido un forcejeo o un intento de subir a la camioneta, cosa que no pasó. Lo que hicieron fue esperar y disparar, y apuntar directamente a quien le dispararon. Otra de las hipótesis, otra de la teoría del caso que planteó el socio de quien está ahora internado, es que podría haber sido un hecho, uno más, de los que tanto hemos hablado, Paulino, para conmocionar a la ciudad de Rosario. Recuerdo que la última vez que charlamos con vos habíamos hablado de otras balaceras en escuelas, en la puerta de escuelas. Habían sido hechas por la noche, cuando no transita nadie, digamos poniéndose o intentando ponerse en la piel de quien va a cometer semejante cosa. Si vos querés correr menos riesgo, pero conmocionar igualmente, lo hacés por la noche cuando no hay nadie. O lo otro, podrían haberlo hecho el día anterior, porque un testigo, ayer cuando fuimos a trabajar en la puerta del colegio, un testigo nos decía, y el testigo aportó su información al director de la escuela, que lo aportó a su vez a la policía, las mismas 3 personas que ayer dispararon habían estado esperando en la misma esquina el día anterior. Desde este lugar yo digo, si hubieran querido conmocionar a la sociedad rosarina, lo hubieran hecho el día anterior, no hubieran esperado el día siguiente. El otro, o la otra posibilidad que recorre quien hasta ahora explicó el hecho, que es el socio de quien fue baleado, es que podría haberse tratado de una equivocación y que en realidad querían dispararle a alguien que tiene el mismo vehículo y que va todas las mañanas al mismo colegio, también a llevar a un hijo suyo, y que estaría vinculado, desde esta hipótesis, insisto, con la barra brava de uno de los 2 clubes de fútbol importantes de la ciudad. Qué osadía lo que marca, porque está incriminando eventualmente al papá de otro alumno de ese mismo colegio, diciendo, mirá, tal vez no era para quien fue mi socio, sino para este que podría tener algún grado. En cualquiera de los casos, estamos hablando de un empresario al que le balearon el frente de la empresa en medio de la pandemia en junio del 2020, ¿verdad? Es así. Permitime, antes de llegar a ese hecho, deslizar también con cautela, con prudencia, pero a modo de charlar y de hipotetizar esa tercera hipótesis, que es la de los disparos que buscaban eventualmente a otra persona, que es alguna persona con mucho peso en el sector de las barras del fútbol aquí en la ciudad. Es apenas lo que estoy pensando, sin datos, es reflexión sobre el hecho. Cuesta pensar que semejante hecho, de semejante calibre, se puede hacer con 3 chiquitos jóvenes que se escapan en una moto, como eso que vimos en la imagen. De todos modos, vamos a lo otro, que es lo de junio de 2020. El auto del titular de la firma, en aquel momento un Peugeot 5008, recibió 5 disparos en la vereda, estando estacionado en la vereda de un galpón de la firma. En aquel momento, la denuncia que se radicó en el sistema de denuncias 911 de la provincia de Santa Fe no daba, quien hizo la denuncia, el titular de la firma, ninguna explicación de por qué le habían baleado el auto. Casi 3 años después, ahora, cuando se le pregunta por ese hecho, la explicación es que la pared estaba pintada con los colores de Rosario Central y que al haberla tapado y pintado de blanco, habían recibido amenazas, que si tapaban la pared iba a haber balazos y que había habido efectivamente balazos. Hoy, a esta hora, no me consta que esa misma versión esté en sede judicial. Vos decís que en aquel momento no dijo eso. Dijo no saber de dónde provenían las balas ni por qué. La información con la que contamos, o cuento yo a esta hora, es que en la primera denuncia, cuando se le pregunta por qué habían sido los balazos, no había explicación. No me consta que exista, esto es lo que puedo decir, una versión posterior en sede judicial que sea la misma, que sea esto que se dice ahora de un ataque vinculado a la polémica o al enojo por una pared pintada con los colores de un club de fútbol. Te lo voy a poner en otros términos. Perdón, Rodrigo, sí. ¿Qué ibas a decir? No, un dato previo, pero sigamos con esto que estás charlando vos. Porque digo, todo me hace pensar que estás deslizando la hipótesis con la prudencia del caso
de que acá no estamos frente a un hecho de inseguridad, sino frente a un intento eventual de ajustes de cuenta o alguna problemática que excede al colegio. Voy por ese camino, apenas como hipótesis y con prudencia y con cautela, porque no hay mucha más información que lo que estamos viendo en pantalla y algún testimonio de algún vecino cómo fue el hecho. La propia víctima está siendo intervenida quirúrgicamente, por eso quiero ser muy cauto, salvó su vida de milagro, y quien habla por la víctima, que es su socio, en estas horas ha decidido recorrer este camino, que es decir, nosotros y mi socio no tenemos nada que ver con nadie, ningún problema con nadie, ni estamos esperando ninguna amenaza ni de ningún tipo. Eso es lo que te hace sospechar a vos. ¿Por qué poner eso sobre la mesa frente a la no pregunta al respecto? A esta hora, vuelvo a decirlo, Paulino, estamos hablando siempre con el respeto y la cautela que hay una persona que salvó su vida de milagro. De milagro. Un centímetro o 2 centímetros de diferencia ese balazo podría decidir la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo que tenemos que hablar es en base a la información que hay. Quien habla, insisto, quien habla por la víctima, dice, nosotros no tenemos problema con nadie. Esto tiene que haber sido un hecho de inseguridad, puede haber sido una equivocación o puede haber sido algo que no sabemos. Es decir, si previamente a esto hubo algún tipo de extorsión, algún tipo de otra cosa que no conozcamos y las víctimas decidieron no comunicarla, es temerario decirlo, pero bueno, no existe, oficialmente no existe en ningún lado un registro que hayan dicho nos han amenazado. Que en esta ciudad ha pasado, Paulino, y está pasando, que han recibido extorsiones, amenazas, empresarios, lo hemos hablado varias veces. En este caso no la hay. Lo que estamos haciendo es deslizar algún recorrido de reflexión sobre las versiones que hay de qué puede haber pasado. ¿En la escuela están dictando clases hoy? En la escuela dictaron clases. Ayer el director nos decía, entre muchas comillas, dictamos clases normales, porque no se puede dar clases normalmente en este contexto. Los chicos salían por la ventana del colegio a decirnos, es raro decirlo así, Paulino, ¿no? Pero casi que han naturalizado la ciudad de Rosario el hecho de tener una balacera frente de su escuela. Los chicos lo ven por la televisión, lo ven todos los días, y ahora resulta que lo habían visto delante de su propia escuela, o que conocían que algún compañerito, el padre, lo habían baleado. Bueno, es increíble decirlo, pero eso pasa hoy en la ciudad de Rosario. Esta mañana volvimos a la escuela, hay un móvil policial que está haciendo una especie de rondín por el barrio, protegiendo o supervisando el movimiento del barrio. Dicen que hay sí inseguridad en la zona, es una zona de casas de clase media alta y hay mucha inseguridad, arrebatos. Bueno, pidieron más presencia policial, hoy la había, y a las 9 de la mañana hicieron una especie de asamblea, reunión, pongámosle el nombre que ustedes prefieran, alumnos y docentes para reflexionar sobre lo que había pasado. Rodrigo, un enorme abrazo, como siempre, un placer de tenerte. Gracias por esta precisión y esta rigurosidad en un contexto de, insistimos, 93 víctimas fatales en lo que va del año, de las cuales más de una docena en abril, ¿verdad? Así es. Parecía en algún momento cuando habían llegado los gendarmes, lo hablamos con vos, hubo algunas semanas de calma en ese sentido, en el número de los homicidios, y ha vuelto a haber un promedio alto, semanal, de homicidios, y nos está llevando de nuevo a la preocupación con la cual los gendarmes llegaron hace un mes y pocos días. Gendarmes que, por otra parte, tienen limitantes en el accionar, como bien has contado en más de una oportunidad. Así es. Un abrazo, Rodrigo. Hasta luego. Hasta la próxima. Es impactante ver la imagen de un papá que pueda ser baleado y que salve la vida de milagros, como ha ocurrido hace instantes nada más. Nos vamos a meter